Buenos días, que Dios les bendiga. El día de hoy voy a dar una prédica. No va a ser expositiva, va a ser un sermón temático, pero creo que abarca bien con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos viviendo en una época, mis amados hermanos, donde la gente y los padres hacen lo que sea o hasta lo imposible para evitar el sufrimiento o para evitar que nuestros hijos pasen por sufrimiento. Como padres, como creyentes, como sociedad, caímos muchas veces en el error de creer que nuestra responsabilidad es hacer que nuestros hijos tengan una vida fácil. Hacemos lo que sea para intentar eliminar la dificultad para ellos, eliminar la dificultad para nuestras familias. Y sin embargo, hermanos, en la Biblia vamos a estudiar lo contrario. El día de hoy vamos a estudiar el libro de los jueces. Y la palabra de Dios nos muestra, vamos a ver aquí en el libro de los jueces, que el sufrimiento y las pruebas, hermanos, son herramientas que Dios utiliza. Cuando pasamos por tiempos difíciles, Dios utiliza esos tiempos difíciles para forjar carácter, para hacer carácter. En el libro de los jueces, hermanos, vamos a ver cómo los tiempos de comodidad llevaron al pueblo de Israel a la decadencia espiritual y moral. Les pido que me acompañen y abran sus Biblias al libro de los jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2, y vamos a leer del verso 10 al 19. Y por favor, cuando lo tengan, en reverencia a la palabra de Dios, si se pueden poner de pie, por favor. Jueces capítulo 2, del verso 10 al 19, aquí vamos a ver lo que sucedió ya después de la muerte de Josué. Noten lo que dice el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, rogando, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver estas verdades en la palabra de Dios, que tú usas todo para bien, Dios mío.
los tiempos difíciles, las pruebas, para formar carácter en nosotros. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a imitar a aquel que es digno de imitar, a nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, Señor. Confórmanos a su imagen. Ayúdanos, Dios mío, que mientras nos vas moldeando, Dios mío, que sea más a Cristo. Que cuando aquellos que están alrededor de nosotros nos vean a Cristo en nosotros. Pedimos, Dios mío, que nos hables, que obres en nuestros corazones, que Cristo sea exaltado y que tu cuerpo sea edificado. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Esta mañana el título de este mensaje es Tiempos difíciles, hombres fuertes. Tiempos difíciles, hombres fuertes. En este libro de los jueces, hermanos, encontramos un patrón repetitivo. Tiempos de paz, tiempos de comunidad que llevaron al pueblo de Israel a una debilidad espiritual, una debilidad moral y una decadencia ética. Hermanos, esto no solamente afectó una generación, sino que sucedía vez tras vez, mientras iban pasando los años, era algo continuo. Los enemigos venían y oprimían al pueblo a causa de su maldad, a causa de su rebelión en contra de Dios. Vimos que Dios los entrega a los países vecinos para que los sirvan, para que estén bajo su yugo. Mientras el pueblo de Israel es oprimido, después claman a Jehová, se arrepienten, buscan al Señor. Dios escucha el clamor de su pueblo, tiene misericordia y envía libertadores. Los conocemos como los jueces. Envía libertadores. Ellos vienen, ayudan, rescatan al pueblo de Dios de la opresión y después viene tiempo de paz. Y el ciclo se repite. Mientras están en tiempos de paz llega la comodidad. Mientras hay la comodidad, se olvidan de Dios, se olvidan de lo que pasaron sus padres, de cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, cómo estuvieron en el desierto por 40 años, cómo Dios los alimentaba, cómo Dios era fiel con la columna de fuego, con la nube, con el alimento del cielo, con el agua que salía de la roca, de las fuentes de Elí. Podemos ver todo lo que pasaba en Egipto y Dios era fiel. Y la generación próxima, en los tiempos de comodidad, se olvidan de Dios. Y el ciclo se repite nuevamente. Hermanos, los tiempos fáciles crean hombres débiles. Pero los tiempos difíciles son cuando los que enfrentamos con fe producen hombres fuertes en el Señor. Y aquí, hermanos, me quiero remontar sobre lo que predicó el hermano Joel. Fue una exposición tremenda el domingo pasado. Y quiero remontarme sobre ese pensamiento que Dios utiliza todo para bien, para formar el carácter de Cristo dentro de nosotros. Para que aquellos cuando nos vean a nosotros no vean nuestra persona, nuestra pecaminosidad, sino que la imagen de Cristo sea reflejada dentro de nosotros. El pastor y doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: siempre que el hombre evita la disciplina y la prueba, pierde el carácter y se vuelve débil. Dios permite el sufrimiento porque a través de él nos fortalece para su gloria. Vamos a estudiar, hermanos, cómo Dios utiliza la prueba y los tiempos difíciles para crear hombres fuertes y dependientes de él, que le busquemos con todo nuestro corazón, que busquemos su rostro. Vamos a aprender cómo las dificultades muchas veces son necesarias para nosotros, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Para evitar, hermanos, que nosotros también, como el pueblo de Israel después de la muerte de cada juez, entraban en ese ciclo repetitivo de debilidad espiritual. Estudiando la palabra de Dios, hermanos, quiero que evitemos eso y que estemos siempre constantes en el Señor, sabiendo que todo lo que Él hace lo obra para bien. Vamos a tocar 3 puntos el día de hoy. El primer punto que voy a tocar va a ser el peligro de la comodidad. El peligro de la comodidad. El segundo punto que voy a tocar va a ser la disciplina y el sufrimiento forjan carácter. La disciplina y el sufrimiento forjan carácter. Y tercero, hermanos,
Vamos a tocar Cristo como nuestro modelo perfecto en las pruebas. Cristo como nuestro modelo perfecto en las pruebas. Aquí vemos, hermanos, en Jueces capítulo 2, del 10 al 12, que una generación que no conoció a Dios. Dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Por qué es que esta próxima generación no recordó lo que Dios había hecho con sus padres? Cómo Dios los había librado de la mano de sus opresores, de aquellos que los estaban poniendo bajo yugo. ¿Por qué es? Hermanos, porque entró la comodidad, entró la paz, y mientras moró la paz tanto, el pueblo dejó de depender en Dios, confiaron en sus propias obras, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada persona en particular, en el tiempo de comodidad, hacía lo que bien le parecía. No se recordaban de lo que había sucedido anteriormente con Ahod y el rey Eglón, con Gedeón y los madianitas, lo que sucedió con Sansón y los filisteos. Y podemos ver la trayectoria de todos los jueces. Este libro de los jueces, mis amados hermanos, es el libro más sanguinario en toda la Biblia. Tenemos escenas grotescas, pero vemos el juicio de Dios y el peligro de la comodidad. Hermanos, nosotros tenemos, como Estados Unidos, tenemos la era de oro, muchos conocidos como la era de oro. Hombres fuertes que se forjaron durante la Gran Depresión. Si ustedes acuden a la historia, ustedes van a ver que durante la Gran Depresión que pasaron los Estados Unidos, mis amados hermanos, los hombres se volvieron más varones, haciendo lo posible para proveer. Hubo muerte, hubo hambre, hubo escasez, pero eso creó algo en los Estados Unidos como sociedad que se unió más. Y después de la Gran Depresión hasta la era de hoy, hemos estado viviendo en la comodidad. En estos últimos años, hermanos, ustedes han visto las consecuencias de la comodidad. Estamos viendo con nuestros propios ojos algo que nunca imaginamos que lo íbamos a vivir. Cosas inimaginables. ¿Cómo usted iba a pensar que en el 2020 íbamos a cerrar las iglesias y que nos íbamos a aislar de nuestros seres queridos? Y que no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial hubo un caos completo, hubo un terror en toda la gente de acercarse a sus seres queridos, de entrar a la casa de Dios y adorar. Hoy en día con nuestros ojos estamos viendo, hermanos, lo que la sociedad en decadencia, en pecaminosidad está haciendo, de lo que somos capaces de hacer. No nos sorprenda cuando la ira de Dios caiga, porque la ira de Dios puede caer tarde que temprano. Después de la muerte de cada juez, sucedía lo inimaginable. Cuando Josué murió, hermanos, Israel disfrutó de una paz. Gloria a Dios. Dios fue fiel a sus promesas, lo que prometió a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac, a Jacob. Y luego estuvimos en Egipto pensando que Dios había olvidado de nosotros, pero nos sacó y estuvimos en el desierto 40 años creyendo que tal vez Dios no iba a cumplir su promesa, pero ya cruzamos el Jordán. Esta es la tierra que Dios nos ha prometido y estamos con paz. Hubo gran paz y gran comodidad. Paz y comodidad, pero con esa paz y estabilidad, hermanos, en lugar de usar ese tiempo para fortalecer su relación con Dios y buscarlo más a Él, naturalmente se alejaron de Él. Y noten lo que hizo el pueblo de Israel. Después de que Dios los libró, los protegió, los cuidó y estuvo al tanto de cada necesidad, se fueron a servir a dioses ajenos. Se olvidaron del mandamiento que Dios le había dado a Moisés en el monte: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Porque yo, Jehová, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las promesas de Dios son fieles, sus advertencias también son fieles. Y aquí lo vemos a primera mano. Un pueblo que se alejó de su relación con Dios. Sus hijos crecieron sin conocer la dependencia del Señor. No supieron conocer a Dios en los tiempos difíciles. Ahora, hermanos, el problema comenzó con una generación que no conocía al Señor. No conocía al Señor, sus milagros, sus prodigios, ni sus obras. ¿Cuál es el problema aquí? Los padres nunca les recordaron a sus hijos de dónde Dios los había sacado. Nunca les recordaron a sus hijos el pasado pecaminoso que habían dejado atrás y la fidelidad de Dios, que gracias a su fidelidad están viviendo en tiempos de comodidad. Egipto representa al mundo. Y estando esclavizados por tanto tiempo, bajo el yugo opresor, Dios los salva y los libera. Representa nuestra vida pasada, encadenada bajo el yugo del pecado y del maligno, y Dios nos saca con milagros y prodigios. Mientras están en el desierto, esto representa la vida cristiana, mis amados hermanos. Difícil. Pruebas, desánimos, muerte, castigo, pero a la vez grandes victorias. Y a la vez sus ojos contemplaron grandes milagros. Me recuerdo de aquella escena, hermanos, cuando llegaron sus enemigos estando en el desierto. Y los enemigos se iban apoderando de ellos. Y Moisés, mientras levantaba las manos, el pueblo de Dios iba ganando, y mientras bajaba las manos iban perdiendo. Vieron que era Dios, que en la alabanza y en la adoración, que cuando su pueblo esté enfocado en Dios va a tener la victoria. Pero el momento que descuidan la alabanza, que descuidan buscando el rostro de Dios, es una derrota segura. Recuerdo cuando llegaron esas serpientes ardientes venenosas en el desierto. Era una picadura mortal. Pero miraban aquella serpiente de bronce sobre el asta. La miraban y eran sanados de sus enfermedades, representando a Cristo como el gran sanador. Pruebas, dificultades y luchas, pero a la vez milagros, hermanos. Nosotros pasando por prueba, pasando por temor, por aflicción, por incertidumbre, tal vez por alguna enfermedad mortal o la pérdida de un ser querido. Hermanos, Dios es fiel y Él utiliza todo eso y Él usa esas circunstancias para atraernos hacia Él. Dios es fiel. Y si algo podemos aprender al estudiar la palabra de Dios, es todo lo que Él ha cumplido. Prometido cumplirá. No retarda sus promesas. El pueblo de Israel entró a la gran promesa que se le había dado, pero fácilmente se olvidaron. Hermanos, este olvido no fue casual, fue el resultado de su descuido espiritual. Los padres, hermanos, no enseñaron a sus hijos a depender de Dios, no los enseñaron a recordar de dónde Dios los había sacado. No recordaron su fidelidad en medio de las dificultades. Cuando las nuevas generaciones, hermanos, entraron, heredaron una vida consentida, comodidad en una bandeja de plata, todo lo que quieran a su inmediata disposición. Abandonaron a Dios y buscaron sus propios caminos. Es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo jamás quiero que ellos pasen por el sufrimiento. Yo no quiero que ellos luchen en la vida. Sí, mijito, toma cualquier cosa que quieran, un berrinche. Ay, perdóname, mijito, aquí tienes algo más, corazón. Estamos allí. Que no pasen por dificultad, que no tienen un berrinche, que no hagan cualquier nada, porque no queremos que pasen por dificultades. Antes eran hombres, y hoy los hombres, ni se diga, hermanos, van en decadencia. Es triste cuando se le tiene que preguntar, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Eres hombre o eres mujer? No puedo identificarte, lo siento. Y que te diga esa persona, qué bueno, esa era mi meta, aunque no sepas lo que soy. Los tiempos en los cuales estamos viviendo el día de hoy, el puritano, John Owen dice lo siguiente:
Si el pecado no es mortificado en tiempos de paz, el pecado dominará en tiempos de crisis. Otra vez, si el pecado no es mortificado en tiempos de paz, dominará en tiempos de crisis. Hermanos, es nuestra necesidad mortificar al pecado, instruir a nuestros hijos a depender en la gracia de Dios y tener muy en mente que todo lo que Dios obra, lo obra para su gloria y para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Los pensamientos de Dios son mucho más allá de los pensamientos nuestros. No lo entendamos, pero tengamos esta certeza. Nuestro Dios es soberano. Y está en control absoluto de toda su creación. Hermanos, Israel cayó en idolatría porque sus corazones no fueron entrenados, no fueron moldeados en la fidelidad hacia Dios. Hermanos, esto nos advierte que si nosotros evitamos que nuestros hijos enfrenten pruebas, no estamos desarrollando una fe firme en ellos. A veces es importante dejarlos que pasen por dificultad. No queremos. Muchas veces el hombre y la mujer es muy diferente. Estamos en casa, Jeremías se cae, va a llegar y mamá va corriendo, le digo, tranquilo, que se para. Ay, pero mira, se golpeó, tranquilo, no pasa nada, déjalo tranquilo. Pero ¿qué queremos hacer? Inmediatamente cuando el niño pega el grito, aquí estoy, papito, yo te cuido, yo te protejo. Déjalo que se ponga de pie, que se dé unos cuantos más para que aprenda a no hacerlo otra vez. Hay que dejar, hay que enseñar, hay que instruir, que no siempre la disciplina, hermanos, no es algo malo, es algo bueno en gran manera, es bueno y es muy útil. Hermanos, la comodidad es como una raíz de debilidad física y debilidad espiritual. En los tiempos de paz, Israel se olvidó de Dios, se olvidó de depender en Él, disminuyó porque se enfrentaban a dificultades en el desierto o se enfrentaban en batallas. Pero cuando hay dificultades, hermanos, que nos llevan a clamar a Dios, fácilmente después quedamos en una autosuficiencia. Ahora entienden la bondad de Dios y por qué Dios en su soberanía permitió que los enemigos acechen a su pueblo. Eso no fue un acto de maldad. Esto no fue un acto de venganza en contra del pueblo de Dios, sino un acto de amor y de disciplina. Porque sabiendo que enviando a sus enemigos para que los opriman, después van a buscar a Dios. Y nosotros siempre vamos a estar en paz cuando dependemos de Dios, cuando buscamos su rostro. Cuando nos olvidamos de Él, entramos en autosuficiencia. Fácilmente, mis amados hermanos, fácilmente nos olvidamos de Dios cuando las cosas van bien. ¿Han notado que oran y están rogándole a Dios por algo? Oran. Y Dios responde la oración, gloria a Dios. Y después nos olvidamos y ni siquiera damos gracias. Autosuficiencia. Parece ser que Dios está allí solamente para nuestro antojo, para cumplir nuestros caprichos, para cuando lo necesitemos, pero cuando ya estemos bien, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hermanos, Dios usa la adversidad para llamar a su pueblo. En su misericordia, Dios levantó a los jueces para librar al pueblo de Israel de las consecuencias de su pecado. Sin embargo, cada vez que el pueblo era librado y la paz regresaba, volvían a caer en el pecado. Este ciclo, hermanos, nos enseña que la comodidad no forma carácter. Son las pruebas que nos hacen depender de Dios y buscar su dirección. El punto número 2. Punto número 2. La disciplina y el sufrimiento forjan carácter. La disciplina y el sufrimiento forjan carácter. Recuerden, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Tiempos de comodidad crean hombres débiles. Dios permite, hermanos, las pruebas para disciplinarnos y a la vez para fortalecernos. Él es bueno, hermanos. Dios es bueno.
Acompáñenme al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. (12:6) Dice así la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es un acto de amor, es un acto de misericordia. Padres, si usted no disciplina a sus hijos, usted no los ama. Usted está creando un monstruo. Si usted no corrige a sus hijos, si no los instruye, no los disciplina, los deja hacer lo que quieran, cuando quieran, estamos creando un monstruo. Dios nos ha encomendado a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que los instruyamos en el camino de Dios. El puritano Richard Baxter dice lo siguiente: la disciplina no es castigo, sino es una expresión de amor de Dios para formar en nosotros la semejanza de Cristo. La tribulación, hermanos, forma carácter, no forma comodidad. La tribulación forma carácter y no comodidad. No vayan aquí, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 5 y verso 3 al 4, dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. El hermano Joel tocó este versículo el domingo pasado. Vemos, hermanos, que la tribulación, la prueba, la angustia, la dificultad, hermanos, están produciendo dentro de nosotros paciencia. Mientras nosotros vamos produciendo paciencia y luego carácter, el carácter dice que es probado y luego después la esperanza. Dios nos está moldeando, nos está permitiendo pasar por estas dificultades para que seamos más semejantes a Él. Mis amados hermanos, el propósito de nosotros aquí en la tierra es para el beneplácito de Dios, es para adorarle a Él y que encontremos nuestro regocijo únicamente en Él. Somos puestos aquí para tener una relación con Dios, pero Dios también nos ha dado un mandamiento, una condición de evangelizar. Tenemos que evangelizar. Ahora, no es una sugerencia, sino un mandato que debe de ser obedecido. Spurgeon dice: cada cristiano o es un misionero o es un impostor. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos y la gente escucha nuestras palabras pero conoce lo que somos, ese no es el carácter de Cristo. ¿A qué me refiero? Queremos evangelizar y luego la gente conoce nuestra vida secreta, nuestra vida real, en discotecas tal vez, en bailes mundanos, en bebederas, pero luego vengo acá y quiero pronunciar a Cristo, pero en la casa hay los jóvenes escuchando su Bad Bunny, cualquier porquería. Hermanos, eso no es de Cristo. Y los que se están riendo, ya sé que son los culpables, mejor no muestren expresión. Pero se dan cuenta, hermanos, esa pecaminosidad y esa porquería asquerosa está infiltrando en nuestro corazón. Y padres, nos gusta y permitimos que eso esté infiltrando en el corazón de nuestros hijos. Dependiendo de la cultura también. Unos dicen: a mí no me gusta nada de esos reggaetón y esa cosa es muy mala. Yo mejor me quedo con mis narcocorridos. Peor aún. Y ahí escuchando cosas y, hermanos, tanto corrido de balacera y de droga y de todo eso, y sus hijos lo escuchan moldeando su carácter. Padres, vamos a dar cuentas. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nuestros hijos no son nuestros. Él los ha puesto a nuestro cuidado para apuntarlos hacia Él. Pero en vez de apuntarnos hacia Él, agarramos todo lo que este mundo tiene y se lo estamos inculcando a nuestros hijos. Hermanos, luego nos preguntamos:
hermanos, ¿por qué Dios envía el castigo? ¿Por qué Dios envía la prueba? Para buscarlo a Él. Siempre para buscarlo a Él. Hermanos, Dios va a utilizar las pruebas, va a utilizar el sufrimiento para desarrollar una resistencia de fe en nosotros. Si hacemos todo lo posible para evitar la disciplina, para evitar la prueba, nos volvemos espiritualmente débiles. Y después ya no lo podemos soportar. El día de hoy ya no se practica tanto la disciplina eclesiástica como se solía hacer antes. Pero cuando se practica, cuando uno disciplina como manda la palabra de Dios, un joven escucha la disciplina del pastor o de los diáconos o del líder, sale ofendido. Ya me voy de la iglesia, ya no voy a regresar. Solamente me están juzgando. Vamos. Si hacemos lo que dice la palabra de Dios, de ir delante de ti y decir, hermano, has pecado, esto no está bien delante de Dios. Tienes un ministerio aquí en la iglesia. ¿Qué va a ver el mundo? Esto no está formando el carácter de Cristo. Ahora me pregunto, ¿has examinado tu fe? ¿Realmente has nacido de nuevo? Porque, hermano, realmente una persona que es cristiana no está asistiendo a los conciertos de Bad Bunny, no está asistiendo a toda esa porquería. Y se le quitan los ministerios. Ese es el deber de la iglesia, proteger el testimonio. Y cuando pasen por el fuego se van a dar cuenta si realmente son creyentes o no. Se van ofendidos de la iglesia, allí no hay amor. Me voy a una iglesia donde haya puro amor. Y luego van y ahí están las pastoras y las lesbianas homosexuales donde que hay mucho amor. Y se van tras el error. Hermanos, es triste, pero es real. ¿Por qué? Somos una sociedad débil. Una sociedad, hermanos, que se nos quebra la uña y ya estamos sufriendo. Ya no hay varones. Es lo contrario a la mentalidad del mundo. Debemos de tener una mentalidad de Cristo, que la mente de Cristo more en nosotros, que permitamos que la palabra de Dios abunde en nosotros, hermanos, de tal manera que vaya formando el carácter en nosotros. Y cuando pasemos por esa prueba, cuando pasemos por esa dificultad, aprendamos a depender de Él. Hermanos, no busquemos evitar el sufrimiento, no busquemos proteger a nuestros hijos de las pruebas. Como padres debemos recordar que nuestra tarea no es evitar que nuestros hijos se enfrenten dificultades, sino guiarlos a través de las dificultades con fe y dependencia en el Señor. El carácter cristiano, hermanos, no se forma en la comodidad. Y lo hemos visto. Mucha gente dice, desde que llegué a los pies de Cristo, mi vida es más complicada, es más difícil. Fíjese, pastor, fíjese, hermano, que desde que soy salvo, nada me está yendo bien. Muchos dicen eso, porque son probados, porque Dios empieza a probar la gente, la semilla. Unos caen sobre pedregales, otros caen por el camino, otros caen por espinas, pero hay semilla que cae en buena fruto. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios, hermanos. Sí, te vas a enfrentar con dificultades. Sí, va a haber momentos de angustia en nuestra vida. Sí, vas a enfrentarte tal vez con la muerte de un ser querido o una enfermedad grave, dolorosa. Sí, es posible. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo moró dentro de él y los primeros años de su vida, hermanos, tenía el don de la sanidad. Sanaba a los enfermos, su sombra sanaba, enviaba en el manto y sanaba gente. Pero cuando se terminaron los dones, que en efecto ya se terminó eso, él oraba a Dios. Señor, tengo un aguijón en mi carne, y él oraba pidiéndole a Dios que lo sane, que le quite ese aguijón. Dios no respondía. Segunda vez orando y pidiéndole a Dios que lo sanara, Dios no respondía. Y tercera vez Dios le responde y le dice, ya no me lo pidas más, no te voy a sanar, mi gracia es suficiente. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Dios los conoce. Hermanos, tenemos una mentalidad tan errónea que queremos buscar lo que nuestro corazón desea. Muchos dicen, sigue tu corazón, y ahí está la verdad. Hermano, déjate digo que si tú sigues tu corazón es malvado y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tú sigues tu corazón, te vas a ir al infierno. No sigas tu corazón, sigue lo que dice la palabra de Dios.
que somos atraídos por emociones y por tantas otras cosas, hermanos. Necesitamos tener un carácter cristiano. Cuando digo cristiano, semejando el carácter del hombre perfecto, el que es Cristo. No lo vamos a tener en la comodidad, en la obediencia y en la fidelidad a través de las pruebas. Cuando protegemos a nuestros hijos de todo desafío, les robamos la oportunidad de crecer en disciplina, de crecer en ética y también de crecer en fe. La corrección, hermanos, es un acto de amor. Los padres que corrigen a sus hijos con amor reflexionan el carácter de Dios. Hermano, de pensar, es la gracia común de Dios que evita que todos no lleguemos a la cúspide de nuestro pecado. ¿A qué me refiero? Joseph Stalin fue un bebé, creció, cayó, fue un bebé inocente en su tiempo y fue responsable de cuántas miles de millones de muertes. Adolfo Hitler, de la misma manera, fue un bebé que su sonrisa iluminaba el cuarto, creció. Y esa maldad, ese odio se fue reflejando más y más. Es la gracia común de Dios que no permite que nosotros o que nuestros hijos lleguen a tal grado. Pero vemos que se va multiplicando la maldad constantemente. Niños van a la escuela, son bullied, se desquitan con todo el mundo, agarran la pistola de papá y al que se le ponga en el camino. Estamos viviendo en esa sociedad hoy, hermanos. La corrección es un acto de amor y es necesaria. Corrijan a sus hijos. Corríjanlos. Es que el psicólogo, hermanos, acudan a la palabra de Dios. Es que se van a dañar psicológicamente mis hijos y no quiero que pasen por eso. Hermanos, ¿aborreces a tu hijo? Porque muchos de nosotros reflejamos que los aborrecemos dándole todo lo que quieren en una bandeja de plata. Y cuando decimos no te lo voy a comprar, se escucha el llanto hasta la otra esquina de la Walmart. Increíble. Pero empieza, es difícil. Es difícil cuando los hijos sufren, uno sufre, hermanos, pero no hagas la comodidad una prioridad para ellos. Spurgeon dice: Dios nunca lastima innecesariamente a sus hijos. Nunca lastima a sus hijos innecesariamente, sino que los disciplina, y es porque Él sabe que necesitamos la corrección para nuestro bien eterno. Nosotros necesitamos la corrección de Dios. Así que gocémonos cuando Dios nos corrige. Cuando no vemos la corrección de Dios en nuestra vida, entonces examínate y ve, porque Dios al que ama castiga. Y si tú puedes pecar tan deliberadamente y no te pasa absolutamente nada y disfrutas el pecado, te deleitas en él, examínate. Mira si realmente eres de la fe. Hermanos, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Usted ama a su hijo, disciplínelo, por favor. Ahora, sea sabio, sea diligente, se pase. No vaya ahí golpeándolo en la cabeza o levantándolo de un oído. Hermanos, por favor. Dios dice que la vara es para las espaldas, no para la cara, no para jalarle los oídos, no para pegarle en el cuerpo, para las espaldas. Bíblicamente, disciplinarlos bíblicamente. Hermanos, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. De la misma manera, debemos disciplinar y corregir a nuestros hijos. No para complacer sus deseos, hermanos, sus deseos momentáneos que tienen en un berrinche, sino para formar en ellos un carácter piadoso. Queremos que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Punto número 3. Vamos a ver nuestro modelo perfecto. Cristo, nuestro modelo perfecto en las pruebas. ¿Usted cree que tal vez está pasando por una prueba muy grande? ¿Está pasando por tiempos muy difíciles? Cristo se humanó, se encarnó y fue tentado de la misma manera que usted es tentado. Y Él fue probado de la misma manera que usted fue probado, aún más, para enseñarnos que podemos y no estamos solos. Cristo, en su humanidad, siendo 100% hombre. No digan, es que era Dios, por eso lo pudo soportar. No era 50-50. La unión hipostática es 100% Dios y 100% hombre. No hay 50-50. Él sentía dolor como usted y yo siento dolor.
Él tenía sentimientos igual que usted y yo tenemos sentimientos. Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Él lo sabía, pero al ver a María y al ver el sufrimiento de Marta, Jesús fue movido a misericordia y tenemos el texto famoso, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Él podía ir a levantarlo, pero fue movido. Él tenía emociones también como nosotros. Él tenía hambre como usted y yo. Él tenía sueño como usted y yo. Cristo fue humano en su totalidad. Y Él fue probado de la misma manera que usted y yo. Gracias a Dios que tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos nuevamente a Hebreos, por favor, capítulo 5. Y el verso 8. Vean lo que dice el autor a los Hebreos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Notan eso? Aunque era hijo, siendo el hijo de Dios, vean, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo fue humilde y fue obediente a la voluntad de su Padre. Hermanos, nosotros somos una iglesia trinitaria, esto va extra. No somos unicitarios. No creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona que se disfraza de cosas diferentes. No. Cristo tenía la necesidad de ir a su Padre, que es diferente al Hijo, y está el Espíritu, que es diferente al Hijo, porque cuando Cristo se fue, nos envió el Consolador. No caigan en la trampa unicitaria, la herejía condenada, que Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una sola persona que se disfrazan de diferentes maneras. No es así. Vemos que Cristo fue obediente a la voluntad de su Padre. Cristo no evitó la cruz. Dios el Padre había preparado la cruz para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Vamos al Antiguo Testamento y vemos allí que Jehová quiso quebrantarlo. Dios ya tenía la cruz destinada para su Hijo, para la exaltación de su Hijo. Cristo no buscó una salida fácil de enviar los ángeles a librarlo y acabar con los enemigos. Él obedeció y voluntariamente Él mismo entregó su vida en la cruz. Él mismo entregó su vida. En Getsemaní Él oró, en Mateo 26, no vayan ahí, pero 26:39 Jesús oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo orando y siendo humilde a la voluntad del Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La copa representa la ira, que la ira está a punto de ser derramada. Cristo siendo perfecto, inocente, en todo sentido de la palabra, Él fue el único ser perfecto y el único candidato para llevar el pecado del mundo sobre sus hombros. Y Él iba a experimentar el peor castigo. La ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. Y Cristo dice, si es posible que pase por mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue hecha para exaltar a Cristo y para salvar a un mundo pecador. Aquí vemos que Cristo, siendo nuestro modelo perfecto, abrazó el sufrimiento con obediencia para cumplir el propósito del Padre. Abrazó con obediencia para cumplir el propósito del Padre. Ustedes pueden imaginarse en el libro de Génesis, cuando va Abraham, tiene a Isaac y a sus dos siervos y van sobre el monte. Isaac sabía, sospechaba. Va cargando la leña, siendo un hombre adulto. No era un niño, porque estaba cargando la leña. Dice, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Dios proveerá. Mi papá es un hombre muy cercano a Dios. Esto nunca había sucedido. Yo creo que él sospechaba lo que iba a suceder. Cuando Abraham lo acuesta, Isaac no se resistió. No vemos eso en la palabra de Dios, que hubo resistencia de parte de Isaac. Aquí la misericordia de Dios lo alcanzó y él le dijo a Abraham,
conozco que me amas, conozco que me pones a mí antes que todas cosas, y Dios proveyó un sacrificio. Pero con Cristo, la mano de Dios no paró, fue en su totalidad y Dios quebrantó a su Hijo. Cristo fue un modelo perfecto y Él padeció el sufrimiento en obediencia para cumplir la voluntad del Padre, para salvar a un mundo pecador. A.W. Pink dice lo siguiente: Cristo no nos llama a una vida sin dolor, sino a una vida de entrega y confianza en la soberanía de Dios, aún en el sufrimiento. Hermanos, la obediencia perfecta de Cristo nos trae salvación y nos enseña un ejemplo. La obediencia de Cristo nos enseña un ejemplo. Cristo, hermanos, no vino a darnos una vida libre de pruebas, sino todo lo contrario. Dice: en este mundo tendréis aflicción. Dios promete que vamos a tener aflicción. Pero nosotros, que mi niño nunca pase por aflicción. Protégelo de aflicción para ver lo que estamos construyendo. Cristo vino a enseñarnos cómo vivir en una dependencia completa a la voluntad de su Padre, así como Él de la misma manera estaba dependiendo completamente de su Padre. Nos está enseñando el modelo en que deberíamos de seguir. Hermanos, Él enfrentó la cruz. Él soportó el desprecio, Él cargó con los pecados de todo el mundo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Su vida nos llama a tomar nuestra cruz, seguirlo y confiando que Él utiliza las pruebas para nuestro bien eterno. Y nos aferramos a esta gran verdad, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Nos aferramos a esa verdad. Hermanos, habiendo dicho esto y habiendo estudiado estos 3 puntos, ¿qué podemos llevar o qué podemos aplicar a nuestro diario vivir sabiendo esto, hermanos? Número 1 sería: no busques eliminar las pruebas para tus hijos, o no busques evitar el sufrimiento o el dolor para ellos. Permite que tus hijos enfrenten las dificultades con fe. Enséñalos a depender de Dios aún en la adversidad. Va a suceder. Van a llegar de la escuela: mami, papi, mira lo que me sucedió. La maestra me dio una C, yo creo que me merecía uno mejor. Enséñalo. Ok, hijo, vamos a ver dónde puedes mejorar. No seas esos padres que van con el hijo y van a reclamar al maestro: ¿por qué le diste esta calificación a mi hijo? No seamos así. Estemos aquí para ayudarlos, enseñarlos, instruirlos. Que si fallas, mi hijo, está bien. Vamos a hacer lo posible para mejorar ya después. Vamos a echarle ganas, vamos a estudiar, vamos a esforzarnos para ver que el esfuerzo trae su recompensa. Enseñar a los hijos, corregir con amor y con un propósito. Así como Dios al que ama castiga, permite pasar por pruebas, permite pasar por dificultades, hermanos. La disciplina no es un castigo, no es un castigo como diría de maldad, sino es una formación. Enseñarles a tus hijos que Dios usa la corrección para el crecimiento espiritual. Nunca disciplinen sus hijos con ira. Nunca disciplinen sus hijos con ira. Nunca disciplinen a sus hijos públicamente. Sea sabio, sea manso, explíquele el porqué. Hijo, hija, te quiero, te queremos tanto. Quiero dejarte saber que hiciste esto mal. Hace un par de horas dijiste esto, dijiste X cosa, y eso no está bien. Te quiero mucho. La disciplina, un abrazo, pero para que él entienda. Pero cuando lo hacemos con ira, que te dije que así nos hace, vete para allá. No, hermanos, dejemos esas malas costumbres o machismo que aprendimos de nuestros padres atrás, hagámoslos de una manera sabia y bíblicamente. ¿Qué más? Modela, hermanos, una vida de perseverancia en Cristo. ¿A qué me refiero? Si queremos criar unos hijos fuertes en la fe, si queremos que nuestros hijos sean fuertes, que busquen a Dios, que estén bien cimentados, arraigados sobre la palabra de Dios, hermanos, debemos mostrarles cómo confiar en Dios. Mostrarles, aún en la prueba, aún en la dificultad, mostrarles a buscar a Dios en cada circunstancia. Hermanos,
Este libro de Jueces, este libro tan sanguinario, nos muestra el ciclo repetitivo de lo que puede suceder cuando caemos en el error de la comodidad o queremos que todo nos vaya bien. Esto nos enseña que los tiempos fáciles van a crear hombres débiles, pero las pruebas producen fortaleza en el Señor. No busquemos protegerlos de toda dificultad, sino que abracemos el proceso de Dios que Él está utilizando para moldear el carácter, moldear la fe y hacernos más a la imagen de Cristo. Hermanos, estamos pasando por una prueba personal, enfermedad, dificultad emocional, física, hermanos. Recuerda que Dios está usando todo. Él lo usa para producir fortaleza en el Señor. Hermanos, Dios no nos libra de toda dificultad. Él las permite y Él es soberano. El problema que tengo bastante con el Evangelio de la prosperidad son sus malas enseñanzas, que Dios quiere que tú seas próspero económicamente, que Dios quiere que tú siempre seas saludable y que Dios quiere que tú siempre estés en la superficie de todo. Hermanos, eso es lo que el diablo quiere, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es formarnos a la imagen de Cristo. El diablo hace todo lo posible para hacernos alejarnos de Dios. En el clásico, si no lo han leído, tienen este libro para sus hijos, se los recomiendo. El progreso del peregrino, hay una edición para pequeños, el progreso del pequeño peregrino. Vean, hermanos, en la vida cristiana lo que se van a enfrentar con muchas dificultades. Los niños van a enfrentar pruebas, dificultades en la escuela, en el hogar, cuando crezcan sean adolescentes, hermanos. Pero si queremos hijos fuertes en la fe, debemos mostrarles cómo confiar en Dios en toda circunstancia. Entonces, este libro nos enseña a depender de Dios, a no buscar proteger a los hijos de la dificultad. Hermanos, estamos pasando por una prueba. Recuerda que Dios la está usando para fortalecer tu fe. En lugar de huir del sufrimiento, pídele a Dios que use la prueba para formar en nosotros el carácter de Cristo. Vamos a orar. Señor, algo sublime y excelso sobre todas las cosas. Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Dios mío, porque tú y solamente tú eres digno. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por aquel perfecto que vino y tomó la culpabilidad y la carga de todo el mundo sobre sus hombros, que por sus llagas somos sanados. Dios mío, te pido que nos ayudes a ser agradecidos por tu paciencia, tu fidelidad, tu disciplina. Ayúdanos a gozarnos en las dificultades y también en las pruebas, Dios mío. Que tú recibas la honra y la gloria. Sabemos, Dios mío, que tú usas las pruebas para hacernos más fuertes, Dios mío. Ayúdanos a confiar en ti, en tu soberanía. Y ayúdanos a formar generaciones e instruir a nuestros hijos que te amen y que te sirvan, Dios mío, con fidelidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.